Estimados estudiantes, esta semana corresponde estudiar los temas de problemas de optimización y análisis marginal. Hasta el momento, dada una función y es igual a f de x, nos hemos propuesto encontrar los máximos y mínimos relativos y otras propiedades tales como la concavidad y los puntos de inflexión. Ahora trataremos otros problemas en los cuales debemos encontrar primero la función antes de analizar sus propiedades. Una vez encontrada la función, utilizamos los teoremas estudiados hasta el momento para determinar las características de esa función. A continuación, les voy a indicar algunos pasos que se deben de seguir cuando se resuelvan problemas de optimización. El primer paso sería leer completo el enunciado del problema antes de planteárselo. Segundo paso, hacer un dibujo cuando sea apropiado. Tercer paso, construir la función optimizar, es decir, la función que se maximizará o minimizará. Paso número 4, construir, en caso de ser necesario, una ecuación de ligadura, es decir, usar la información del problema para ligar una variable con otra. Paso 5, derivar e igualar a cero la primera derivada de la función optimizar para determinar los puntos críticos. Paso número 6, utilice el criterio de la segunda derivada para clasificar los puntos críticos obtenidos en el apartado anterior. Veremos el primer problema. El problema nos indica lo siguiente. En un cartel rectangular, los márgenes superior e inferior miden 6 centímetros cada uno y los laterales 4 centímetros. Si el área de material impreso se fija en 384 centímetros cuadrados, ¿cuáles son las dimensiones del cartel de área mínima? Entonces, en esta diapositiva podemos ver el dibujo que modela el problema. Entonces, podemos ver que este lado del rectángulo tiene como medida y más 12. Este segmento tiene como medida 6 centímetros. Este segmento en color negro tiene como medida y este segmento en color celeste tiene como medida 6 centímetros. Luego, similarmente, este segmento o este lado del rectángulo tiene como medida 4 centímetros. Este pedazo de segmento, luego esta otra parte del segmento tiene como medida X y este otro segmento tiene como medida 4 centímetros. En general, todo el lado de este rectángulo tiene como medida X más 8. Ahora bien, la función que se nos forma en este caso es una función de dos variables, de X y de Y, que nos relaciona el largo y el ancho del rectángulo, lo que les mencionaba previamente. Entonces, en las medidas de ese rectángulo corresponden a X más 8 por Y más 12. Ahora bien, se sabe que el área en el cual tiene que ir el texto es de 384 centímetros cuadrados. Pero recordemos que el área de un rectángulo es igual al largo por el ancho. En este caso tendríamos 384 es igual a X por Y. De esa ecuación vamos a despejar la variable y obtendríamos que Y es igual a 384 sobre X. Ahora bien, sustituyendo en la expresión anterior en la función f de x, y, tendríamos convenientemente ahora una función que depende de una sola variable, en este caso de la variable x, y tendríamos x más 8 por 384 sobre x más 12. Noten que en estos pasos lo que se realizó fue conectar la función de ligadura con la función original que teníamos. Ahora bien, la siguiente función, f de x, es igual a x más 8 por 384
sobre x más 12 es nuestra función objetivo, es decir, la función con la cual trabajaremos para poder resolver el problema. A continuación, siguiendo el orden de los pasos, ahora debemos derivar esa función y tendríamos como resultado f' de x es igual a x más 8 derivado por 384 sobre x más 12 sin derivar más x más 8 por 384 sobre x más 12 derivado. Entonces, noten que es esta función la que se está derivando. Y para derivar esa función, ocupamos aplicar la regla del producto. Ahora bien, si resolvemos esas derivadas, tendríamos como resultado f' de x es igual a 1 por 384 sobre x más 12 más x más 8 por menos 384 sobre x al cuadrado. Simplificando un poco la expresión anterior, tendríamos como resultado f' de x es igual a 12 por x más 16 por x menos 16 sobre x al cuadrado. Yo los invito a que ustedes lleguen a deducir esta expresión. Esta expresión se obtuvo de realizar estas sumas y estas operaciones. Es decir, se distribuyen algunos términos y luego se trata de factorizar la expresión para que quede una función más sencilla de poder resolver. Ahora bien, para hallar el mínimo debemos igualar a 0 la expresión anterior. Es decir, debemos de averiguar los puntos críticos de esta función. Entonces, tendríamos como resultado 12 por x más 16 por x menos 16 sobre x al cuadrado igual a 0. Entonces, hallando los puntos críticos, tendríamos como resultado los siguientes valores. Recordemos que lo que sucede es que la primera derivada, que es esta función, la tenemos que igualar a 0 y resolver la ecuación. Entonces, al resolver la ecuación, nos da como resultado los puntos críticos, los cuales serían los siguientes. X es igual a 16, X es igual a menos 16 y X es igual a 0. En este caso, nos dio como resultado 3 puntos críticos, de los cuales solo vamos a tomar un valor. Y vamos a tomar el valor X es igual a 16. El valor X es igual a menos 16 no lo puedo considerar en este caso porque recordemos que en este problema específicamente estamos hablando de distancias o de medidas. Y para trabajar con distancias y medidas ocupamos tener como números o como resultados valores positivos. Entonces el valor X es igual a menos 16 se descarta. De forma similar, el valor X es igual a 0. Ocupamos una distancia mayor que 0. Entonces, este valor X igual a 0 se descarta. Ahora bien, debemos probar que el punto crítico X es igual a 16 se obtiene un valor mínimo. Para eso utilizaremos el criterio de la segunda derivada. Entonces, recordemos que nuestra f' de x es igual a 12 por x más 16 por x menos 16 sobre x al cuadrado. Averiguando la segunda derivada, tendríamos como resultado 6144 sobre x elevado a la 3. De forma similar, los invito a volver a derivar esta expresión para obtener la segunda derivada y que obtengan como resultado esta expresión. Recordando que en este caso tendrían que aplicar la regla del cociente de derivadas. Ahora bien, si en la segunda derivada la evalúo en el punto crítico que teníamos como resultado, que es x igual a 16, eso sería igual a 6144 sobre 16 al cubo. Y eso nos da como resultado 3 medios. 3 medios en notación decimal equivale a 1.5 y 1.5 es mayor que 0. Entonces, como la segunda derivada evaluada en el punto crítico
nos dio un valor mayor que 0, eso quiere decir que en el valor x es igual a 16, se tiene un mínimo. Ahora bien, retomando las expresiones del inicio, nosotros teníamos que y es igual a 384 sobre x. Ya averiguamos el valor de x, que recordemos que es 16. Entonces, el valor de y va a ser igual a 24 y x va a ser igual a 16. Para finalizar, las dimensiones del cartel para que tenga un área mínima deben ser 24 centímetros de ancho y 36 centímetros de largo. Con esto finalizaríamos el primer problema de optimización. Ahora bien, estudiando los problemas de análisis marginal, tenemos lo siguiente. Función de costo marginal. Si C de X representa el costo total de producir X unidades de cierta mercancía, entonces el costo marginal cuando se producen A unidades está dado por C derivado de A. Si esta existe, la función C' de X se llama la función de costo marginal. El costo marginal se define entonces como la variación en el costo total ante el aumento de una unidad en la cantidad producida, es decir, es el costo de producir una unidad adicional. Esto lo que quiere decir es que cuando se deba calcular el costo marginal, el proceso a seguir es derivar la función costo. Veamos un ejemplo. Ejemplo número 1. En una fábrica se determinó que cuando se producen X número de cierto artículo, el costo total es de forma C de X es igual a X al cuadrado más 6X más 128. Calcule la función de costo marginal. Utilice la función de costo marginal para calcular el costo de fabricar la cuarta unidad y cuál es el costo real de producir la cuarta unidad. Entonces, mi función costo original corresponde a C de X es igual a X al cuadrado más 6X más 128. En el primer inciso me piden calcular la función de costo marginal. Entonces, si yo tengo que calcular la función de costo marginal, lo que tengo que hacer es derivar la función costo. Es decir, tengo que derivar esta función. Y la derivada de esta función sería C' de X es igual a 2X más 6. Ahora bien, en el inciso B me piden utilice la función de costo marginal para calcular el costo de fabricar la cuarta unidad. Entonces, anteriormente ya nosotros averiguamos la función de costo marginal, entonces ahora tengo que evaluar 4 en la función, teniendo como resultado 2 por 4 más 6, y eso es igual a 14. Es decir, el costo marginal de fabricar la cuarta unidad es de $14. En el inciso C me piden cuál es el costo real de producir la cuarta unidad. Entonces, ahí tendría que trabajar con la función costo, la función original que me brinda el ejercicio, y tendría que evaluar el valor de 4. Es decir, cambio las x por 4, teniendo como resultado c de 4 es igual a 4 al cuadrado más 6 por 4 más 128. Y eso sería el resultado $168. Entonces, el costo real de producir la cuarta unidad es de $168. Para finalizar, es importante indicar que cuando nos pidan una función marginal, lo que se debe hacer es derivar la función original. Entonces, por ejemplo, cuando nos dan la función costo y nos piden el costo marginal, debemos derivar la función costo. Otro ejemplo, si nos dan la utilidad y nos piden la utilidad marginal, entonces debemos derivar la función utilidad. O, por ejemplo, también si nos dan la función de ingreso y nos piden el ingreso marginal, entonces la función original de ingreso que nos dieron la debemos derivar y cuando se deriva se obtiene el ingreso marginal.